Ya. Esto que mencionamos, que dijimos que estaba tan presente y que de hecho lo explicamos un poquito, pero lo explicamos como bien por arribita, fue este concepto llamado realismo mágico. La clase de hoy, por lo tanto, va a estar expandiendo un poco en los conocimientos que vimos la semana pasada. Nos vamos a introducir más en el boom, pero hablando más específicamente sobre este concepto extraño que se llama realismo mágico. Ahora, vamos a tratar de conocer las características, cómo podemos reconocer un libro, un cuento o a un autor del boom a través de este realismo mágico. Vamos a explicar más o menos de qué es lo que estaría tratando. Ahora, el realismo mágico, para responder qué es, debemos remontarnos al comienzo, donde esto empieza, porque no empieza en la literatura, ¿ya? Esto empieza primero en el arte. El término lo usó primero un alemán, que era un crítico de arte, que se llama Franz Roh. Él lo usa para referirse a ciertas pinturas de este autor, este pintor que se llamaba Magritte. Magritte hacía obras muy parecidas a esta que estamos viendo, obras que parecían ser la realidad, pero le daba un giro inesperado, le daba un giro extraño. Esto fue lo que el crítico Franz Roh definió como realismo mágico. Magritte tiene hartas obras del estilo de esta que estamos viendo. Aquí podemos ver claramente a alguien que está viendo por la ventana y está viendo una lluvia. Sin embargo, esta lluvia no es una lluvia común y corriente, no es una lluvia con agua, sino que lo que está lloviendo son personas. Son tipos con traje y gorro. Esto es una realidad que está alterada por algo externo, algo mágico y algo diferente. Este término, que le gustó tanto a los latinoamericanos, luego empezó a ser usado aquí en la literatura. Así fue como se crea el término realismo mágico. El realismo mágico demuestra distintas cosas. No es una expresión literaria mágica, ¿ya? Así como no trata de suscitar emociones, sino que trata de expresar emociones. ¿A qué me refiero con esto? Se los explico. Cuando una obra quiere suscitar emociones, es que quiere, pensé que era la nana mágica. Bueno, de ese estilo. Miren, cuando algo trata de suscitar emociones, quiere decir que trata de hacerlos a ustedes sentir algo. Ejemplo, una película de terror. ¿Qué quiere hacerlos sentir a ustedes una película de terror? ¿Qué es lo que busca? Que sí. Miedo. Miedo. Asustar. Asustarnos. Una película de terror o una película romántica busca que usted se sienta distinto a cómo entró al cine. Busca que se acelere su corazón, que le dé miedo, que le dé pena, que algo suceda ahí en su mente. Eso es suscitar un sentimiento. Hacer que un sentimiento surja desde dentro de usted a través de lo que está viendo o lo que está leyendo. El realismo mágico no buscaba esto, no quería que la gente se sintiera triste, no quería que se sintiera feliz, no quería que sintieran miedo, sino que quería expresar una actitud, quería expresar emociones, quería que la gente entendiera cómo se sentían esos autores, cómo se sentían esos personajes. Más que nada, ver más que sentir, ¿ya? Era una actitud frente a la realidad que estaba surgiendo. La estrategia de nuestro amigo el escritor empieza a sugerir un clima sobrenatural. No se aparta de la naturaleza, permanece ahí, permanece dentro de la percepción de las cosas. Permanece como si fuera la realidad, pero le empieza a poner cositas mágicas por aquí y por acá. Poco a poco empiezan a entrar cosas externas, ¿ya? Y eso es el realismo mágico. Se crea un mundo diferente, ¿ya? Ahora, esta literatura, que se llama realismo mágico, no tiene que ver con
Harry Potter, ni El Señor de los Anillos, ni con dragones, ni con hadas, ni de transportarnos a un mundo mágico, ni de Narnia. No, eso se queda de lado. El mundo diferente que tenemos en Hispanoamérica, el mundo mágico o el realismo mágico de Hispanoamérica, se relaciona con nuestra forma diferente de percibir el mundo, un prima distinto al que nos presenta la literatura realista. En esos tiempos, chicos, había mucha literatura realista. Lo que se escribía casi siempre tiende a ser referente a lo que se está viviendo, referente a lo que viven los personajes, a lo que se hace día a día, por lo tanto es algo realista. Nuestros amigos toman ese realismo y lo empiezan a resquebrajar poquito a poco. Lo podemos ver en la obra que vimos la semana pasada, ¿cierto? La Casa Tomada, donde por un momento teníamos un realismo súper normal, ¿cierto? Una pareja viviendo en esta casa, no había nada del otro mundo, hasta que por momentos sentíamos estas voces, esta presencia extraña, esto que no se decía qué, pero sabíamos que había algo que se estaba tomando la casa, sabíamos que era algo sobrenatural, algo diferente. Aquí, en Hispanoamérica, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, México, tenemos una cultura folclórica súper rica, una cultura folclórica muy interesante y una cultura folclórica muy grande también y muy variada. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los escritores por aquí, siempre han tenido la tendencia hacia lo maravilloso. Siempre han ido hacia allá, hacia romper la realidad un poquito. Esto es algo que se ve desde la geografía hasta la historia e incluso en la idiosincrasia. Nosotros podemos apreciar día a día los abundantes mitos, las abundantes leyendas que emergen desde tiempos precolombinos y que se mantienen hasta el día de hoy. Y aquí hay una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna leyenda o algún mito típico del país de acá de Chile? ¿O del país donde ustedes sean? Draco, la Pincoya, el Tutué. Muy bien, ¿cierto? El trauco, la pincoya, el tuete, dijo la compañera. ¿Algún otro se les ocurre? La Llorona. La Llorona, ¿cierto? La Llorona está presente en toda Hispanoamérica. ¿Eh? Hay una Llorona en Chile, hay una en Bolivia, hay una en México también, está como México. en todo. Dime, Nicole. No voy a decir en México, yo pensé que era de México la Llorona. Sí, o sea, es que está como que en toda Latinoamérica, en todos lados hay una Llorona. Todos tenemos como el mismo mito, se comparte. Y eso sucede mucho en Hispanoamérica con los mitos. Aquí en Chile, como ya dijo la compañera, para el sur hay un montón de mitos. Tenemos el caleuche, está el trauco, tenemos el tuetué, ¿cierto? Cosas que pueden parecer muy normales para la gente que vive allá. Y cuando suceden, o entre comillas suceden en estas historias, no se rompe la normalidad, no se rompe lo que es la realidad del momento. Aunque se diga, oye, mira, estaban tomando té y vieron que el tuetué se asomó en un árbol. ¿Qué hicieron? Le gritaron la frase característica para espantarlo, o lo invitaron a tomar tecito, y luego siguieron su vida tal como era. Eso es el realismo mágico, es agregar algo extra a nuestra realidad, algo que no debería estar ahí, pero que de todas formas se acepta. De todas formas, como que pasa. Es mágico, pero pasa. Lo aceptamos, lo tomamos como nuestro y muchas veces es folclórico. Como muy buen ejemplo, chicos, muy buen ejemplo de esto que estamos diciendo, vamos a ver un corto de un cuento de Julio Cortázar. Este corto viene del cuento que se llama La noche boca arriba. Ahora, este es un súper buen ejemplo de varias cosas. Primero, es un súper buen ejemplo de cómo se rompe la cotidianidad, de cómo se rompe el realismo. También es un muy buen ejemplo de cómo se junta lo folclórico con lo natural que tenemos.
Y es un muy buen ejemplo de lo que es el realismo mágico. Ahora lo vamos a ver y luego lo conversamos un poquito, ¿ya? Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con rojo. Podrías haber matado, niña descuidada. No te preocupes, tranquila. Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho.
Tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien. Nel tokak nopa weite poste kwani papa tlakat lahkoja no metsuan netsukajaja pan sejoktlal pakli. Se al tepetlika la wilmiso sowik iwan sitsiltek tlein tlatla nahmote komotli amo popoka amo yeski ja oyot iwan amon nakayaki pale sejok teot. Sochi ja oyot. Ya. ¿Qué les pareció el cortometraje? El cortito este basado en un video de Julio Cortázar. Bueno, basado en un cuento de Julio Cortázar. Era como Avatar, ¿no? Un poquito. ¿Lo viste? No, pero está loca la historia porque estuvo en dos mundos. Es como que se salió su alma y estuvo como en otra vida, en la realidad, y después más encima al último no pudo volver a su realidad. Ahí Ya. quedé loco, porque no pudo agarrar el vaso porque se salió su alma, entonces no volvió al cuerpo. Pero vio ahí la escena. No, fue guático. Ya, sí, el tío Nico también dijo, está loco el video. Yo lo vi ¿Qué pasa? como yo lo vi Dime, como al Nicole. revés, que fue como los dioses le dieron como una visión del futuro, más que todo. Por eso lo sacrificaron. Ya. Ya, voy a Yo darte un... igual tuve su conclusión. ¿Ya cuál es? Yo pensé así como que en la otra realidad que se fue el tipo era una vida pasada, porque estaban haciéndole un ritual prácticamente y eso es como parte de los ancestros, po, ¿no? Entonces, uno puede tener vidas pasadas y esa fue la conclusión. Quizás se quedó en el otro mundo y volvió a lo mismo, lo mataron. No sé, Sí, eso. tan interesantes las conclusiones. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que yo les dije la semana pasada sobre los cuentos del realismo mágico? O sea, del boom. Sí, que no da final para que uno tenga como la imaginación de cómo termina, cómo se desarrolla realmente. Eso, ¿cierto? Como que nos hacen pensar harto. Yo creo que se cumple aquí en este cuento, en este corto.
Ahora, les voy a dar un poco de contexto histórico para que entiendan más o menos lo que estaba pasando y por qué estaba sucediendo este ritual y por qué el aborigen o el azteca estaba luchando. Hace mucho tiempo, los aztecas, ya no los mayas, los aztecas hacían algo que se llamaban guerras floridas. No sé si seguramente el profe de historia se los mencionó alguna vez. En estas guerras es donde los aztecas salían a buscar miembros de otras tribus más pequeñas para cazarlos y sacrificarlos. Esto es lo que estaba sucediendo aquí a este indígena. Él estaba arrancando de los aztecas para que no los sacrificaran. Era algo que hacían bastante común ahí en esos tiempos. Ahora, de estos dos, o de estas dos visiones de mundo, hay una que es real y otra que es un sueño. Y el mismo cortometraje nos dice cuál es la real y cuál es el sueño. Pongan atención a qué es lo que sale aquí en el texto, en la traducción. Niknel tokak nopa weite poste kwani papa tlakat lahkoya no metswan netzwikayaya pan se yoktlaltek paktli. Se altepetlikat la wilmis o sowik iwan chichiltek tlin tlatla nahmote komotli amo popoka amo yesti ya oyo iwan apmun nakayo kipale wiseyok teo. Sochi ya oyo. Ya, entonces, ¿fue el del futuro el que tuvo una visión del pasado o el del pasado el que tuvo una visión del futuro? El pasado. ¿Cierto? Eso es lo que viene del realismo mágico. Se supone que este indígena vio el futuro, vio un viaje en moto, tal vez, como dijo la compañera, con otra vida, tal vez con otro ser, con otro universo, fue capaz de ver el futuro, se unió con otro yo que iba a existir más adelante. Eso no lo sabemos, eso queda ahí flotando para que nosotros nos hagamos nuestras propias conclusiones. Pero es así como se sale el realismo mágico, un cuento que parecía ser completamente realista, de un tipo en moto que tiene un accidente, que poco a poco se empieza a entrelazar con estos viajes hacia el pasado y termina diciendo, oye, esto no es un viaje hacia el pasado, sino que fue un viaje hacia el futuro. Profe, ese link del video lo voy a mandar al grupo, porfa. Ya. Se los voy a dejar igual. Ya, espérate, déjame mandártelo. ¿Quieres en el grupo de WhatsApp del curso? Sí, pues, así por si alguien también quisiera volver a verlo. Ahí se los voy a dejar, ¿ya? Ahí está el corto de La Noche Boca Arriba. Ahí se los dejé en el grupo de WhatsApp. Ya, continuamos. Gracias, profe. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que se cumplía también lo que dijimos de la cultura folclórica, ¿cierto? De distintos mitos, de cosas que sucedieron alguna vez en la historia, como estas guerras floridas, y se van uniendo con la realidad. Ahora, esta unión de la realidad, nuestros amigos escritores de estos tiempos la van dejando de ladito. Poco a poco la van dejando de lado. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Primero, aquí tenemos surrealismo, psicoanálisis, culturas indígenas, tenemos un montón de influencias que van a ir cambiando lo normal, van a ir cambiando con estas leyendas, con estos mitos y estos hechos fantásticos, van a ir cambiando un relato que podría ser completamente normal. Este movimiento surge después de que hubiera una época llena de realismo, llena de regionalismo, indigenismo, de literatura de protesta. Esto fue lo que estuvo por mucho tiempo escribiéndose acá, ¿ya? Puras cosas realistas, puras cosas que hablaban de política, puras cosas que hablaban de protesta, y poco a poco nuestros autores como que se fueron llenando de eso. Como que cuando a uno le dan mucho de lo mismo, como que se termina así, queda chato, igual como cuando en la tele sale la misma noticia una y otra vez, ya después como que uno no lo pesca mucho,
Lo mismo le sucedió a nuestros amigos escritores durante estos tiempos. Y es por eso que surgió el boom. Cuando se aburrieron del realismo, empezaron a ponerle magia, empezaron a ponerle cultura indígena, empezaron a ponerle estos mitos, estas leyendas a todo lo que hablaban. El realismo, como ya dijimos, trata de mostrar lo irreal, trata de mostrar lo extraño, pero como si fuera algo común, como si fuera algo cotidiano. Una de las obras muy, muy representativas aquí es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En este libro se hace todo lo que acabamos de decir. Nuestro amigo Gabriel García Márquez habla sobre la cultura folclórica. También la obra tiene partes súper realistas, ¿ya? Es como leer un libro cualquiera, pero de repente salen cosas que nos sacan de esa realidad, como que había una lluvia que nunca paraba por mucho tiempo, como que había una maldición en una familia y la gente la aceptaba, como que nacían guaguas con cola de chancho y era de lo más normal. Esas cosas como extrañas que vienen a romper la realidad son una parte muy importante del realismo mágico. Y va a tener la pretensión de dar coherencia, de dar verosimilitud, de que tú me creas que esto, que es mágico, podría estar pasando. Así como cuando uno le cuentan un relato de fantasmas y uno se lo cree que podría haber pasado. No, es que sabéis que la muñeca que yo tengo ahí, esa muñeca que está atrás del tío Nico ahí mirándolo, todos los martes, le salen los ojos rojos. Por eso nosotros la dejamos ahí dada vuelta en la esquina de la sala. Ustedes no la han visto, pero hay una muñeca ahí atrás del tío Nico que todos los días está con los ojos rojos, todos los martes está con los ojos rojos. Entonces la tiramos para allá a la esquina para que no nos asuste. Eso sería como meterle algo sobrenatural al realismo, a lo que ya estaría pasando. Acá tenemos otro pequeño corto, un corto de un relato de Jorge Luis Borges, que también es un relato que nos muestra mucho de cómo es el realismo mágico. Un relato que es un poco más calmado, un relato que es un poco más común al principio, y que vamos a ver, este es más largo, o sea, es largo, pero no lo vamos a ver entero porque es bastante tranquilo. Ya les voy a poner un extracto de este corto y luego también lo vamos a comenzar y nos sirve mucho como ejemplo. El hecho ocurrió hace algunos años, en el otoño del 69. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo. Pero pasó el tiempo y pienso que si lo escribo, otros lo leerán como un cuento y quizás con los años también lo sea para mí. Discúlpeme, señor. ¿Usted es oriental o argentino? Soy argentino, pero hace un tiempo que vivo aquí, en Ginebra. ¿En la calle Malañú? ¿Cerca de la iglesia? Sí. En ese caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Y estamos en otoño. No, eso es imposible. Estamos en 1918, aquí, en una plaza de mi ciudad, en Ginebra, aunque debo reconocer que el parecido físico es extraordinario. No te estoy mintiendo. Puedo decirte cosas que nadie sabría. Por ejemplo, en casa hay un mate de plata que tiene serpientes que trajo nuestro bisabuelo de Perú y una palangana de plata. En nuestro armario
hay 2 hileras de libros. Uno de ellos es la biografía de mí. Y un Quijote. ¿Satisfecho? No, eso no prueba nada. Esto tranquilamente puede ser un sueño y entonces sería natural que usted sepa lo mismo que yo. Puede ser que esto sea un sueño, pero para mí es muy real. Así que de momento, no sé, pienso que deberíamos dejarnos llevar. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Macedonio Fernández. No, no. No era el libro de Macedonio Fernández. Era de Cervantes. Era de Cervantes. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Cervantes. ¿Querés que te cuente del porvenir que tendrás? ¿De las cosas que vivirás? Mamá está sana y alegre como siempre. Está viviendo en Charcas y Maipú. Papá está muerto hace un tiempo. Tuvo un ataque al corazón. Quiero creer que no sufrió mucho. En casa, ¿cómo están las cosas? Pasó tanto tiempo que no me acuerdo. En casa bien. Papá sigue con las bromas de la fe y mamá muy ocupada. Ya. Este corto, chicos, es eso. Bueno, es una conversación ficticia que Borges tiene con Borges, ¿ya? Por esto que se llama El Otro. También tenemos la naturaleza, tenemos algo de realismo. Podrían ser 2 personas perfectamente común y corriente, caminando por la plaza, por el parque y hablando entre sí. Pero, ¿qué es lo mágico que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos saca del realismo? Lo que es distinto, lo que no debería ser. Que son la misma persona. ¿Qué harán ustedes si llega? Ambos se llaman igual, po, ¿no? Son el mismo, es el del futuro. ¿Qué harían ustedes si llega su yo del futuro a contarles cosas de su vida? Que me diga el número del Kino. Lo sigo. Al tiro, ¿no? Si vino sin los números, que se vaya para la casa nomás, no sirve. Exacto. Bueno, aquí ellos hablan de la vida, de sus padres, de los hijos que va a tener, de la felicidad, de las tristezas que va a tener en la vida. Es como Borges recordando lo que fue su vida, pero dentro de este recordar lo pone como si fuera una charla consigo mismo del pasado. El realismo mágico, chicos, tiene algunas características que las vimos la semana pasada rapidito, pero que hoy volveremos a repasar. Primero, es que tenemos elementos fantásticos, elementos mágicos e incluso elementos sobrenaturales, pero los personajes lo van a percibir como algo completamente normal. Esto que está pasando, que podría ser sobrenatural, que podría darle miedo a la gente y podría hacer que todos se pusieran a gritar, que se volvieran locos por lo que está sucediendo, a los personajes del realismo mágico les parece natural. O sea, llega este tipo que te dice, oye, soy yo del futuro, te lo voy a probar. Mira, todas estas cosas que yo sé que nadie más podría saber porque de verdad vengo del futuro. Y este tipo, en vez de tener pánico, de pedir ayuda, de tratar de decir, no, estáis locos, esto debe ser un sueño, ¿qué está pasando?
Dice, mira, oye, cuéntame de mi futuro, ¿qué pasa? Y se van caminando tranquilamente. Tenemos el ejemplo de el cuento de la semana pasada, de la casa tomada, donde estas personas sabían que había algo, un ente extraño que se estaba tomando la casa, pero ellos simplemente seguían viviendo ahí. No sé si ustedes seguirían viviendo en la misma casa si realmente supieran que hay fantasmas así como en la otra pieza, que está llena de espíritus. ¿Ustedes seguirían viviendo ahí tranquilamente en la casa? Yo creo que no, pero si no tuviéramos dónde irnos. Pero en Yo creo que sí. principio no. Claro, si no hay ningún otro lado donde irse, tendrá que ser, pero si está la oportunidad, mejor nos vamos volando de la casa, arrendamos en otro lado, por último. Eso es lo que diferencia la realidad del realismo mágico. Todas estas cosas sobrenaturales a la gente le parecen común y corriente, o no les pasa nada extraño. Si bien se distorsiona la realidad, se distorsiona de una forma que a los personajes no les molesta. Tenemos también la naturaleza que se vuelve mágica. Tenemos la naturaleza donde hay diluvios infinitos, donde hay sequías interminables, incendios que no queman, vegetación que es extraña, que hace cosas raras. No sé, puede ser que en un pueblo se empiecen a dar unos naranjas que dan la vida eterna. Y gente de todo el mundo peregrina hacia ese pueblo para comer las naranjas de la vida eterna que hay ahí. Pero en vez de que esto sea como un terror mundial, simplemente nos podrían hablar de que este pueblo empezó a mejorar su turismo, su economía, porque todos van ahí a buscar la vida eterna en esas naranjas. En estas obras tenemos denuncias sociales, o sea, se habla mucho del hombre pobre que está siendo explotado. Se rompe el plano temporal. Esto lo podemos ver en los dos cortos que vimos hace poquito. Romper el plano temporal quiere decir que estamos viajando en el tiempo. Primero, la noche boca arriba, viajamos en el tiempo, del futuro al pasado, del futuro al pasado, es como un pimponeo constante que tenemos ahí. Y en el otro, tenemos este extraño viaje en el tiempo que hace Borges para hablar consigo mismo. También tenemos que hablar del espacio donde suceden las historias. Muchas veces son lugares marginados, son lugares donde hay pobreza, pueblitos abandonados, personas que no tienen mucho dinero, una casa vieja, grande, que está media abandonada, como la que estaba en Casa Tomada, ¿cierto? Un pueblo muy antiguo como el que se ve en Pedro Páramo, es un pueblo que estaba casi derruido y que estaba lleno de espíritus. Es muchas veces nuestro ambiente el que toma la magia aquí en el realismo mágico. Gabriel García Márquez dijo una vez lo siguiente, dijo, mi problema más importante era el destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en la que se diga. ¿Qué quiere decir esta frase de Márquez? Quiere decir que lo que le costaba a él del realismo mágico era que la gente lo leyera de tal forma que pensara que ese relato era realidad, que pensara que ese relato era verdad. Quería tratar de engañar, por decirlo así, tratar de engañar a la gente para que la gente pensara que lo que él está diciendo es completamente real. Por lo tanto, el realismo mágico es un género en el que el autor combina elementos fantásticos con elementos del mundo real y crea un equilibrio entre lo mágico y lo cotidiano. Rompe las fronteras de lo real y de lo irreal. Combina todo en un mundo natural. Acá va a ser el último cortito que vamos a ver. Este es mucho más corto, dura 5 minutitos. Y este ya se empieza a salir un poco más de lo que es la cotidianidad. Este lo pone algo más especial
a lo que nosotros podemos hablar como realidad. Aquí se habla de ángeles, de seres que vienen de otro mundo, de seres que podrían ser muy milagrosos y muy mágicos, pero hay que poner ojo de la forma en la que este cuento se refiere a los ángeles. Muy viejo, con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues la niña recién nacida había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza. Cuando Pelayo regresaba a la casa, después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas a la niña enferma, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Entonces se atrevieron a hablarle. Y él les contestó con un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Sin embargo, llamaron a una vecina para que lo viera. Ella sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y le bastó con una mirada para sacarlos del error. «Es un ángel», les dijo. «Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia». Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina. Antes de acostarse, lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró en el corral. A medianoche, la niña despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron generosos y acordaron esa noche que al amanecer pondrían al ángel en una balsa con provisiones para 3 días y abandonarlo a su suerte en alta mar. El vecindario completo estaba frente al corral, hostigando al ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de 5 estrellas para que ganara todas las guerras. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea: cobrar 5 centavos por la entrada para ver al ángel. Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos de una semana reunieron mucho dinero. Sucedió que por estos días llevaron al pueblo un nuevo espectáculo. La mujer araña, siendo casi una niña, se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en 2 mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Semejante espectáculo tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión, pero le salieron 3 dientes nuevos, o el del leproso, a quien le nacieron girasoles en las heridas. Se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la peste. Antes de que la niña mudara los dientes, se había metido a jugar dentro del corral. El ángel no fue menos displicente con ella que con el resto de los mortales. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. La exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. Una mañana, Elisenda estaba barriendo el patio, cuando un viento que parecía de alta mar la rodeó. Sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo.
Siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar. Y aquí tenemos este otro cuento que también se nota mucho de realismo mágico, donde claro, tenemos un sitio común, tenemos una casa bastante, ¿cómo podríamos decirlo?, humilde. En un pueblo también bastante humilde, un pueblo bastante común y corriente, donde no pasaba nada extraño, hasta que un día llegó este ángel, ¿cierto? Pero no era un ángel como uno se lo imagina, ya no era hermoso, ni grande, ni con alas blancas, sino que era un ángel viejo, todo hediondo, que llegó ahí arrastrándose, así como los perritos esos que llegan a veces a pedir comida a la casa, y terminó quedándose ahí, ¿cierto? Todo hediondo el viejo, nadie lo quería. Hasta que empezaron a cobrar. Entonces, la gente del pueblo lo veía como un animal extraño, no lo veían como un ángel, no les dio nada no les dio nada raro, no empezaron a rezarle, no se convirtieron, no lo adoraron, sino que pagaban por ir a verlo. Y luego nos cuentan otra cosa también extraña, o sea, había una niña viajando a una feria con un circo, que era una niña con patas de araña. ¿Y cómo se transformó? No, porque le llegó un rayo directamente a la cabeza un día porque no le hizo caso a los papás y se terminó transformando en araña. También rompen esta cotidianidad, rompen esta realidad con algo mágico, con algo extraño, pero que la gente del mismo cuento no le toma como un sentido tan wow, así como tan extraño, sino que lo toman como algo más natural. ¿Ya? Los personajes de aquí, de estos cuentos, no suelen viajar mucho, no son personajes que se mueven de un lugar a otro mucho. Son personajes que más bien están en su lugar y tienen un viaje interno, tienen un viaje dentro de su hogar, con sus recuerdos, con sus pensamientos, con las personas que aman, como lo que le sucede a Pedro Páramo en su novela, que yo les contaba la semana pasada, que Pedro Páramo se dirige al pueblo donde había estado su padre, y en ese pueblo le sucede muchas cosas sobrenaturales. Todas las personas del pueblo estaban muertas. Ese pueblo era como un purgatorio donde quedaban las almas que ya no existían. Cuando a Pedro le dicen, oye, sí, me llamó tu mamá avisándome que venías hacia acá, pero la mamá de Pedro ya se había muerto hace bastante tiempo, entonces era imposible que le hubiera mandado una carta, persona que le hubiera mandado a avisar que Pedro iba hacia allá. Esta vieja que le dijo también estaba muerta, era un fantasma. Y dentro del pueblo suceden muchas cosas extrañas, pero que el mismo Pedro no se critica mucho y las acepta. Ahora, con estos minutitos que quedan, voy a explicar la pregunta esencial y vamos a ir viendo qué ideas pueden ir saliendo o aprovechen estos minutitos para ver más o menos cómo la podrían hacer, cómo la podrían desarrollar. Esta pregunta esencial se amarra con otra, para que les sea un poco más fácil generarla, ¿ya? Esta semana, ustedes van a hacer como lo hizo Borges con el cuento del Minotauro. Lo que vimos la semana pasada, esto de que nuestro amigo Borges tomó el cuento del Minotauro y lo adaptó, lo cambió un poco y lo transformó en el cuento de la casa de Asterión, y que también lo hizo Ceblade con su canción, volviendo a adaptar el cuento y transformándolo en la casa de Aster. ¿Qué van a transformar ustedes? ¿Qué van a adaptar a cuento? Va a ser su noticia, o la noticia que hicieron, en la pregunta esencial número 18. La van a tomar y la van a transformar en un pequeño cuento de realismo mágico. Ahora, para los que no hayan hecho esta pregunta, los que no tengan la pregunta esencial 18, tienen que hacer el cuento de cero, tienen que pensar en algo e inventárselo de cero. Y los que tengan esta noticia que sea más realista van a tener que ponerle algo de realismo mágico a lo que puede ser una noticia muy real. Por ejemplo, si usted habló de un incendio, no sé, un incendio forestal que hubo en algún lado aquí en Quillota o en Viña o en los cerros, le puede agregar algo de realismo mágico a ese incendio diciendo que, no sé, los árboles, luego de que pasó el fuego, se transformaron en árboles de colores, ¿ya? Y en vez de quedar todo quemado, quedó todo colorido.
Podría decir que los árboles que se quemaron se transformaron en, no sé, árboles frutales, o se transformaron en, que eran paltos y se transformaron en peumos, que son árboles más autóctonos. Que en vez de un incendio, no sé, podrían decir que las llamas no quemaban, que eran llamas extrañas, que el incendio ha estado ahí durante 3 años y no se ha expandido ni se ha apagado. ¿Ya? Si usted habla de un choque, puede ser lo mismo, puede ser que se encontró que el choque fue ocasionado por 3 duendes de la carretera que les gusta hacer maldades. Puede decir que, no sé, puede contar que estos duendes se aparecen de vez en cuando porque les gusta coleccionar piezas de autos. Y cuando un auto anda a exceso de velocidad, ellos van y le roban las tuercas para que sufran accidentes, qué sé yo. La idea es que ustedes tomen su noticia y la transformen en un cuento. Un cuento cortito, no es necesario que hagan un cuento largo, puede ser de 5 líneas, de 4 líneas. Ustedes ya vieron que hay muchos cuentos súper cortitos que existen, por lo tanto, no es más que jugar con su imaginación, jugar con sus noticias y tratar de cambiarlas un poco. ¿Hay alguna duda, chicos, sobre la pregunta esencial? Sí, profe, mi noticia ya tiene realismo mágico, entonces, ¿cómo le hago? Eso. Las noticias que ya tienen realismo mágico hay que adaptarlas a cuentos. Por ejemplo, tu noticia está escrita como noticia, ¿cierto? Como si estuviera en un diario. Ahora debes cambiarlo. Puedes usar el típico habías una vez, o puedes darle una explicación como si se lo estuvieras contando a alguien. Puedes poner algo extra, puedes ver cómo se escriben los cuentos. La idea de esto es tomar algo que es no literario, que es objetivo como la noticia, que no tiene opiniones personales, y cambiarlo a algo literario, algo con opiniones personales, algo con tu punto de vista, algo con sentimientos, algo con sensaciones, ¿ya? ¿De qué trataba tu noticia, Nicole? De la marcha de los árboles por la contaminación. Ah, ya. Entonces, ¿qué podrías decir? Podría ser algo así como... en un mundo que se encuentra constantemente abatido por la contaminación, podemos ver que los árboles, eternos protectores de la tierra, se han hartado de nosotros, han decidido sacar sus raíces del suelo y comenzar a caminar enojados, alejándose de las grandes ciudades, alejándose de los seres humanos, quitando el verde de todo lo que nosotros podríamos querer. En su protesta nos dieron la espalda y cada vez que un humano se trata de acercar a un árbol, este se aleja más y más. ¿Ves? Lo puedes transformar un poquito a cuento. ¿Te parece esa idea así como para ir transformando? Sí, me gustó. Se parece a la historia de terror de Halloween de los Simpsons, de los delfines contra los humanos. ya, pero ahí tendré que ponerle que los árboles empezaron a matar gente, ya nos tiramos por otro lado. Profe, entonces el objetivo de esto es mezclar un texto objetivo con uno no objetivo. La idea de esto es transformar su noticia a un cuento. Eso. Ya. ¿Ya? ¿Se puede intentar otro? Mira, si tú dices, profe, ¿sabe qué? Yo siento que mi noticia no sirve, que no encuentro cómo hacerla, cómo transformarla, ¿sí? No, sí sé cómo hacerla, pero es que está fome el contexto. ¿Por qué? ¿De qué trata tu noticia? Yo había puesto adiós a la pandemia. ¿Qué No, pusiste? no me gusta. Adiós a la pandemia era la noticia. Ah, que se acabó la pandemia. Sí, pues no me gusta. Ya, pero le podrías poner, no sé, realismo mágico. No, si estaba pensando en una idea, si no tengo problema con eso, pero... Ya, si quieres inventar otra cosa, dale, cámbialo. Mire, si era con la pandemia, no sé, podría poner... Es que de zombie, como que las personas se pasaron a zombie, es como ya muy común. Podría ser como que mutaron, hubo una alteración en el ADN y no sé, qué sé yo. Pero Ya, no me gustó la pandemia. ¿Puedo hacer ya. otro? Ahí hay que tener cuidado
de no pasarse a lo que es el terror, ¿ya? Mira, Ya, pues. nosotros cuando hablamos de zombies o cuando hablamos de muertes vivientes, tenemos dos diferencias. Uno que sería como Walking Dead, así donde están los zombies, andan comiendo gente, eso es lo que ubicamos, ¿cierto? Eso ya es como terror. Pero, ¿han visto Coco o El cadáver de la novia? Yo sí, Ya. poco. Y el mundo de Jack también va por ese El estilo. mundo de Jack también. Ya. Ahí se toman los muertos, pero en Coco los muertos se relacionan con la gente de una forma amable. Ya es como más bonito, porque la gente puede ver a sus seres queridos que murieron, puede estar Porque con lo ellos. celebran, po. Es como que Sí, lo invocan, siempre están con ellos. claro. Y eso es realismo mágico. Cuando no pasa el terror, cuando es algo más mágico, algo más bonito, esto que está sucediendo. Ya, profe. ¿Ya? Ya chicos, estamos en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Que estén Profe, pero excelentes. en conclusión, disculpe que le Dime. interrumpa tanto, pero en conclusión, ¿puedo hacer otro? Sí, no ¿O hay tengo que problema ser? si quieres cambiarlo. Ya, gracias. Ya, nos vemos chicos. Nos vemos la próxima semana. Que estén excelentes. Chau, chau.